La tolerancia inmunitaria es cuando nuestro sistema inmunológico ya no reacciona a algún antígeno en el que constantemente él está expuesto. O sea que él ya se acostumbró a ese antígeno, por lo tanto ya no reacciona. Y es un estado en que hay una falta de respuesta del sistema inmunitario a un antígeno en particular. O sea que no hay respuesta, no reacciona el sistema inmunológico. Y podemos tener una tolerancia central y periférica que va a depender de los linfocitos T, y una tolerancia central periférica de los linfocitos B. Cuando hablamos de una tolerancia central, cuando esa tolerancia se da en células que todavía no está madura, o sea que se da a nivel del timo en el caso de los linfocitos T. Y una tolerancia central de los linfocitos B es cuando la célula tampoco todavía maduró, el linfocito B. Y la tolerancia periférica se da ya en la periferia, ya se da con células que ya están maduras. Hay dos niveles de tolerancia de linfocitos T, la tolerancia central y la periférica. En la central, los linfocitos los linfocitos T, que son o sea que los timocitos son linfocitos T que están inmaduros todavía en el timo. Entonces ellos sufren un proceso de selección. ¿Se acuerdan ustedes que en el timo ellos ingresaban y si no iban a reconocer estructuras propias, pasaban en el siguiente estadio para que vayan madurando, ¿verdad? Si eran capaces de reconocer estructuras propias, automáticamente se les eliminaba. Entonces, a ese nivel ocurre la tolerancia central. Aquí se le elimina la mayoría de los linfocitos que tienen afinidad o que van a eliminar antígenos propios. Y en ese caso, esa tolerancia central aquí no se le eliminó. ¿Por qué? Porque desarrolló una tolerancia a nivel central. Y en la tolerancia periférica maduró el timo, salió a la circulación, pero después el linfocito ya maduro es el que no reacciona. ¿Por qué? Porque él reconoce como algo normal el antígeno que está en el cuerpo. Lo que ocurre con la tolerancia central es los timocitos de doble negatividad, que son los linfocitos T inmaduros. Ellos todavía no expresaban CD4 ni CD8. Ellos van a proliferar y van a ensamblar la cadena beta del TCR, ¿verdad? Solo los linfocitos doble negativos que reordenaron su cadena beta, porque aquí solo reordenan su cadena beta si es que no van a reconocer antígenos propios, ellos van a progresar al siguiente estadio de maduración para que después salgan los linfocitos doblemente positivos, que son los que después van a madurar, ¿verdad? Entonces, el que pudo reorganizar su cadena beta del TCR son los que van a seguir el proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando reconocieron algún tipo, o sea que hay un antígeno en particular, pero ellos no reconocieron, no respondieron a ese antígeno? ¿Por qué? Porque desarrollaron una tolerancia o porque falló, ¿verdad? El control. Pero si hay un fallo en el control, se desarrolla una enfermedad. En este caso, la tolerancia no es enfermedad, es el cuerpo nomás que deja de reaccionar, o sea que la célula que deja de reaccionar. Los linfocitos CD4 más, que ya son los que pasaron al siguiente proceso, al siguiente paso, ellos van a empezar a reordenar sus cadenas alfa, porque lo primero que se hace es reordenar la cadena beta. Porque acuérdense ¿se acuerdan del TCR que tenían una cadena alfa y una cadena beta, verdad? Y ese TCR ya se tiene que ensamblar en el timo, en la célula inmadura, ahí ya se tiene que empezar a formar. Después nomás el linfocito T maduro va a expresar. Y entonces cuando él reordenó su cadena beta, él después va a pasar al siguiente proceso, ahí va a reordenar su cadena alfa
Y ahí recién, una vez que reordenó su cadena alfa, él va a poder expresar su TCR. Y ahí él va a sufrir un proceso de selección positiva o negativa. Si va a reconocer antígenos propios, es eliminado, selección negativa. Si no reconoce antígenos propios, va a seguir. Y ahí es una selección positiva. Y menos del 5% de esos linfocitos T son los que van a sobrevivir, porque son los que no van a reconocer estructuras propias. Lo que va a determinar si un linfocito va a madurar o no a un linfocito TCD4 o un linfocito TCD8 es si este TCR va a reaccionar con su complejo MHC1 o 2. O sea que si es que él va a reconocer estructuras propias o no va a reconocer estructuras propias. Y la falta de señal de supervivencia, o sea que para que el linfocito continúe su proceso de maduración, puede llevarle a una apoptosis, puede llevarle a una muerte por negligencia, porque él no recibió una señal. Entonces los timocitos van a sufrir una selección negativa si es que ellos reconocen antígenos propios, o sea que se unen a esas proteínas que son propias en las moléculas del MHC. Ahí sí son eliminados. Y aquí o sea que no. Vuelvo a recalcar, la tolerancia periférica es esa falta de respuesta que hay. ¿Por qué? Porque el organismo no reconoce extraño y se da a nivel del timo. Y la tolerancia periférica ya se da en los órganos linfoides secundarios, ¿verdad? Porque ahí ya hablamos de linfocitos maduros, ya estamos hablando. En la tolerancia central se da con linfocitos inmaduros. La tolerancia periférica con linfocitos que están maduros. Y aquí puede haber diferentes causas que le lleven a una tolerancia periférica. Uno es la ignorancia inmunitaria, en donde el linfocito T autorreactivo no entra en el tejido que se expresa el antígeno. O sea que él no entra ahí. Entonces él no reconoce, entonces no reacciona. Nosotros tenemos sitios con privilegio inmunitario. ¿Qué les parece a ustedes que es un sitio de privilegio inmunitario? Que anticuerpos ni linfocitos T no vamos a encontrar en esos sitios. Porque puede ocurrir si en esos sitios hay estas células, muy fácilmente pueden. Uno, y el más importante de todo, es la cámara anterior del ojo. Son zonas de privilegio inmunitario, se le llama luego, en donde ahí no hay células inmunitarias, ahí no entran células inmunitarias. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil que se tenga antígeno y que reaccione y van a empezar a destruir la estructura de la pestaña, ¿verdad? Del tejido ocular. Entonces, por eso en esos lugares no hay. El varón tiene otra vez otra zona de privilegio inmunitario que es el testículo. En ese lugar tampoco ingresa ni linfocito B, ni linfocito T, ni ninguna otra célula. ¿Por qué? Porque si ingresa, pueden destruir el tejido del testículo y va a crear más inconvenientes que proteger. Entonces son sitios de privilegio inmunitario. Entonces hay zonas en donde se desarrolla tolerancia periférica porque la célula luego no ingresa. O sea que la célula del sistema inmunitario no ingresa, entonces no va. Ellos no pueden reconocer nada ahí porque ahí no existe ninguna célula inmunitaria, ¿verdad? La barrera hematoencefálica también, solo que cuando hay una alteración de la barrera hematoencefálica, ahí sí pueden atravesar algunas células. Y en el caso de que haya una inflamación, atraviesa. ¿Por qué yo no puedo investigar inmunoglobulina M?
en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué les parece? La barrera hematoencefálica es una barrera que está totalmente protegida. Solo si hay una inflamación, esa barrera es como que sufre una alteración y ahí sí pueden ingresar. Pero nunca va a ingresar una inmunoglobulina M. ¿Por qué les parece? ¿Qué característica tiene la M? La G puede atravesar, pero la M. ¿Por qué? Una inmunoglobulina grande, es pentamérica, es la M, ¿verdad? Entonces, difícilmente, no digo que haya una destrucción total, ahí sí a lo mejor atraviesa, pero él no puede atravesar esa barrera hematoencefálica. Buscar anticuerpos del tipo IgM en el líquido cefalorraquídeo casi no va a tener resultado. No puedo decir nunca, porque en la medicina nada es 100%, ¿verdad? Pero es rarísimo, no es imposible, pero... Y otro es la por eliminación periférica, en donde ya no se activan los linfocitos y entonces ellos no se mueven. Porque acuérdense que el linfocito T se va a activar, el maduro virgen está en los ganglios, ¿verdad? Pero él al activarse, él se multiplica y después migra y va buscando los antígenos que hizo que se active. Entonces hay esa eliminación periférica, entonces no se van las células. Y la anergia es en donde las células dendríticas, ellos pierden su capacidad de reaccionar, entran en un estado de anergia, es como que entran en reposo las células, ¿verdad? Entonces esas células dendríticas inmaduras van a expresar MHC en muy poca cantidad, entonces casi no van a estimular la respuesta de otras células. Y los linfocitos T reguladores, que son los tres, que ellos lo que hacen es regular la respuesta inmunitaria, porque se encargan de suprimir las respuestas inmunitarias. Acuérdense que cuando nuestro sistema inmunitario se activa, algo tiene que desactivar después, porque eso no puede estar activándose constantemente. Entonces aquí el T regulador es el encargado de ir suprimiendo esa respuesta inmunitaria. Y para que se controle la activación de los T reguladores, necesitamos de la molécula FOXP3. FOXP3 era, sí, acá está bien copiado. Bueno, los T reguladores naturales, ellos se diferencian en el timo, se forman en el timo, y los inducidos van a generarse a partir de la expresión de esta molécula en el linfocito TCD4 virgen. Entonces, la función de los T reguladores en la tolerancia es demasiado importante. Los T reguladores van a secretar citocinas inmunodepresoras, interleucina 10, interleucina 35 y TGF-beta. Acá está una respuesta del examen anterior, que eran factores antiinflamatorios, ¿verdad? No, eran proinflamatorios, antiinflamatorios. Y por eso, justamente porque el T regulador es el que estimula la secreción de esta citocina, entonces lo que hace él es disminuir esa respuesta inflamatoria. La interleucina 10 lo que hace es suprime la función del macrófago del linfocito T. Linfocito T helper 2 y T helper 17 es otro T helper. Ellos producen interleucina 2 y el T regulador agota la interleucina 2, entonces lleva a que se produzca apoptosis de los linfocitos T.
El T regulador lo que hace es agotar esta célula, o sea, que esta citosina, para que se inactiven los linfocitos B. Y la tolerancia de los linfocitos B también se da, pero esa tolerancia se da por eliminación clonal, se eliminan a los linfocitos B autorreactivos ya en la médula, o sea, así como se vio en el timo a nivel central, ¿verdad? Puede haber una edición del receptor en donde hay un reordenamiento de las cadenas que forman los receptores de los linfocitos B, entonces ellos ya no pueden reconocer. De esa manera también puede haber tolerancia. Y anergia de los linfocitos B, en el que el linfocito B no recibe ayuda del linfocito T, entonces él no puede activarse. Acuérdense que el linfocito B necesita del T helper para activarse. Él no se activa también por sí solo. Entonces, al no ser activado por el T helper, entonces él va a entrar en un estado de reposo, entonces no va a reaccionar y va a entrar en un estado de tolerancia. Bueno, hasta aquí nos quedamos.